Aló, Buenas tardes, profe. hola, Buenos días, buenas. buenos días. Oye, ¿qué pasa con el resto? Creo que estaban esperando que le aceptara. Ah, ya, no, pero no, estás tú ¿No? nomás, pues. Esperamos un ratito, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque ahí mis compañeros estaban hablando recién sobre que no podían entrar, pero Ya, estaban intentándolo. ok. Estábamos resolviendo algunos problemas, ¿cierto? ¿Tú estuviste en la clase del jueves? Estuve los últimos 10 minutos nomás, profe, porque la verdad creo que no me habían llegado sus correos. Creo que le escribí por aula, que Ya. no me habían llegado sus correos, entonces mi compañero Sebastián me mandó los datos O como a sea, las nueve sí, cuarenta 9:50. yo lo mandé a los correos que aparecen en el aula, po. Se los mandé a todos. Sí, a mí no me llegó ninguno. No sé, pues lo que yo tengo un listado de personas, entonces yo le puse a aceptar todos los que están ahí, sí, por supuesto, pues, y lo mandé, pues. Sí, igual le escribí ese mismo día y ya por lo menos me llegó el link de hoy día. Ya. Ok, habemos dos personas, vamos. Estábamos resolviendo este tipo de problemas, ¿no? ¿Sí? Aló, señorita Catherine, buenos días. Buenas, profesor. Estábamos resolviendo estos problemas en la clase del jueves, ¿verdad? Sí, Ya. ¿Y en qué problema estábamos? ¿En el uno, el 2? no me acuerdo, profe. ¿Alcanzamos a hacer el del volumen de un paralelepípedo? Ya vamos a hacer entonces este otro problema para seguir avanzando. Yo espero que tengan su calculadora por ahí a mano y vamos a tratar de hacer este problema. No sé si van a tomar notas de él, lo van a copiar. En todo caso, después ya esta resolución con esta hoja con problemas resueltos ya está en el aula. Ya, vamos a continuar nomás, pues. ¿Les parece? Aquí hay otra persona. No, acá no. Oye, vamos a resolver entonces este problema. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, profe, ya. Ya. Bien, dice acá una hoja de papel tamaño carta mide 21,7 por 27,8 centímetros. El gramaje del papel indica 75 gramos partido metro cuadrado. Calcule la masa en kilogramos de una rema de este papel de 500 hojas. Ya, entonces yo voy a ir aquí a este nuevo programa que está ahí. Ahí está. Con esas dimensiones, yo lo que puedo hacer es calcular el área, ¿cierto? De ese rectángulo, largo por ancho, 21,7 por 27,8. Entonces, por favor, calculen eso, a ver cuánto da si da ese resultado. Sí, profe, da 603,26 ¿Qué cosa? centímetros cuadrados. Claro, tenemos que ponerlos de acuerdo en un lenguaje técnico, ¿ya?
Recuerda que todos los cálculos, todos los números que tienen en física tienen una unidad de medida, ¿ya? Y estos son centímetros cuadrados. Entonces tengo el área. Y el gramaje de esta hoja de papel indica 75 gramos partido metro cuadrado. El gramo es una unidad de masa, metro cuadrado es área. Entonces, el gramaje es masa partido por área. Es como está distribuido la masa, ¿cierto?, en una cierta área. Y eso va a ser el gramaje G. Le llamé la letra G, por gramaje. ¿Ya? Entonces, vayan ahí, si tienen algún cuaderno a mano, cierren el cuaderno y vayan a la parte trasera de su cuaderno. Y lean ahí si encuentran el gramaje. ¿Ya? La parte trasera, cierra el cuaderno. En la tapa trasera. No, profe, en mi capa trasera no hay nada. Y ninguna cosa, señorita Catherine. Ahí miren, por favor, en la cámara. Ahí, ¿qué es lo que ven? O ahí, espérate. Ahí, ¿qué es lo que ven? Es una regma, ¿no? Una resma de hoja y aparece A4, las dimensiones de la hoja, dice 500 hojas, y abajo aparece el número 75 gramos partido metro cuadrado. ¿Ya? Ah, sí, sí. Ya, pues los cuadernos aparece el gramaje, entonces hay cuadernos con gramaje y la hoja 50, 60, 65, 75. Entonces tú comprenderás que eso tiene que ver con el espesor de la hoja. Entiendo, acá dice 50 gramos partido en Ya, metro cuadrado. ya. ¿Y Catherine qué gramaje tendrá su cuaderno? El mismo, El el mismo. del cueto. Ya, entonces es una hojita más delgada que un gramaje 75. ¿Ya? Entonces eso está asociado al costo, porque obviamente el fabricante de las hojas tiene que distribuir una cierta masa en una hoja, y por lo tanto tú tendrás un cuaderno de una hoja más delgadita o una hoja, ¿cierto?, con una hoja más gruesa. El estándar es 75 para efectos de impresión. Entonces tú comprenderás que se ponen de acuerdo los que fabrican las computadoras, la impresora, con los fabricantes de tinta y con los fabricantes de papel. Entonces cuando tú vas a sacar una fotocopia, dices, ah, no, si la fotocopia al frente es más barata, claro, es un poco más barata, porque el gramaje, ¿cierto?, es más delgado, y se nota táctilmente que las hojas son más delgadas, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, cuando tú vayas a hacer tu Mi tesis, cuaderno sube mucho. claro, entonces cuando tú vayas a hacer tu tesis, tienes que usar un gramaje estándar que es 75 para la impresión, porque vas a tener que entregar 3 copias, una para ti, uno para tu profesor guía, para el profesor correferente, etcétera, etcétera. Te van a pedir ciertas cosas. Entonces, obviamente, el gramaje estándar es 75 gramos partido por metro cuadrado. Por ejemplo, si yo quiero imprimir una fotografía, esta marca me dice que tienen un papel fotográfico con gramaje 210 para imprimir una fotografía con buena calidad. Entonces tú comprenderás que ese papel es mucho más ancho y por lo tanto va a distribuir mayor tinta en el espesor. Me va a chupar más tinta. Entonces de repente digo, ¿por qué la tinta se acabó tan luego? Se acaba luego la tinta, claro, porque está chupando mucha tinta, el gramaje de la hoja que está usando no es el correcto. Entonces, entre más gramaje, más tinta. Claro, porque es más grueso el espesor. Es un poquito más gruesa la hoja, entonces tiene que distribuir, ¿cierto? La tinta tiene que cubrir una mayor área, una mayor espesor, ¿ya? Entonces hay que fijarse en eso, no es llegar y comprar una resma de hojas, carta o oficio de aquí en adelante. Y ese es el concepto del gramaje. Y les voy a explicar otra cosa. ¿Se recuerdan de la colusión del papel confort? Sí, ese de las 7 lucas, ¿no? Digo, de las 7 lucas. Entonces tú comprenderás que
cuando los tipos, y eso demoró, varios años, como 7 años. Entonces los tipos lo que hicieron en ese intertanto fue disminuir el gramaje de papel confort. ¿Ya? Lo disminuyeron, entonces el papel confort salió más delgado, distribuyeron menos masa por área. Por eso que ustedes escucharon, han escuchado algunos comentarios de su mamá, de alguna persona, oye, que está malo el papel, salió muy delgado. Claro, los tipos disminuyeron el gramaje, entonces abarataron los costos. Entonces esos costos los transfirieron, ¿no es cierto? Y por eso demoraron 7 años, dilataron y recuperaron la plata. Entonces la recuperaron a costa de disminuir el gramaje. Entonces hicieron un papel más delgado. Igual cosa cuando tú vas a comprar 1 litro de aceite, efectivamente no estás comprando 1 litro de aceite, estás comprando, ¿cierto? 900 ml o 900 centímetros cúbicos, no es 1 litro. Fíjense bien en ese tipo de cosas. Entonces cuando haya una oferta de papel confort, tengan cuidado porque, me disculpan un poquito. ¿Aló? Estoy en clase. Ya, apagamos la cosa. Entonces tú comprenderás que cuando hay oferta de papel confort, ya no son los 30 metros, son de 20, rollos de 22 metros, de 26 metros. Entonces la gente viene y compra nomás la oferta, pero no se da cuenta, ¿cierto? Es que además del gramaje, disminuyeron el metraje, los metros. Ya no son casi todos de 30 metros. Y cuando tienes una oferta, lo que están haciendo es tirar un papel confort de 22 metros, 26 metros. Y la gente no se da cuenta de eso. Algunos comentarios adicionales que tienen que ver con el gramaje, ¿me entiendes? Entonces, si yo quiero despejar y determinar la masa de una hoja de papel, multiplico la masa, ¿cierto? Es gramaje por área. Despejo de ahí, pues. El área está dividiendo, pasa multiplicando y te queda que la masa de la hoja es el gramaje por el área. Esos son 75 gramos partido por metro cuadrado por 603,26 centímetros cuadrados. ¿Cuánto da eso, por favor? Si me pueden ayudar con su calculadora ahí. ¿Lo puedes repetir, profe? Ahí está, pues. Por favor. Ese, mira, lo que estoy mostrando ahí en pantalla. Que estaba viendo 75 tu cámara. por 603,26. 75 por 603,26. Me da 45.244,5. ¿Ya? Pero eso que está ahí no se puede hacer, pues mira. Eso está en centímetros cuadrados y esto está en metros cuadrados. Ah, verdad. Hay que pasar el 603,26 a metros cuadrados. Claro, a metro cuadrado o los metros cuadrados pasar a los centímetros cuadrados. Tú decides, pues uno es el usuario. Uno hace lo que le conviene. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque obviamente la gente trata de hacer los cálculos en forma inmediata y por eso estamos viendo conversión de unidades. Entonces, obviamente uno va colocando la unidad y sabiendo la incompatibilidad que existe acá. Entonces aquí yo te entrego los factores para pasar de metro cuadrado a centímetro cuadrado, amplifico por 10.000, multiplico por 10.000. En caso contrario, divido por 10.000. Como está abajo el denominador, ¿cierto? Este número está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, y como queda en el denominador, lo paso arriba al numerador, pero cambia de exponente negativo, ¿cierto? Entonces ahí tengo los factores, pues esas cosas hay que anotarlas porque las vamos a ocupar en forma recurrente. Entonces, yo lo que hice aquí en forma arbitraria, tengo la multiplicación, conservo el primero igual, ahí está, el 603,26, ahí está, pero donde dice centímetro cuadrado, cambio
el centímetro cuadrado lo cambio por 10 elevado a la menos 4 metros cuadrados. Y ahora sí que puedo multiplicar. Entonces ahora yo multiplico 75 por 603,26 y te quedó 45.244,5. Y te queda el exponente menos 4. Y ese menos 4 significa que tengo 4 ceros a la izquierda. Entonces corro la coma, ¿cuántos lugares? 1, 2, 3 y 4. Y eso me queda 4,52. ¿Y en qué unidades me quedó? Los gramos. ¿Ya? La unidad de metro cuadrado se eliminó, ¿te das cuenta? Entonces eso te queda en gramos. ¿Y qué es lo que hemos obtenido ahí? Hemos obtenido la masa de una hoja, ¿verdad? Pero como la resma está constituida por 500 hojas, multiplico 4,52 por 500. Y eso me da 2.260 gramos. Verifiquen eso, por favor, ese resultado. Sí, profe, me da 2.262 gramos. 62. A ver, lo voy a Sí. chequear. Es que la calculadora me dejó casi todos los decimales. Ya, a mí me dejó 2.260, multipliqué 4,52 nomás por 500, ¿ya? Ah, ya. Ya. Y se te da eso que está ahí, pero eso hay que pasarlo al Sistema Internacional de Medida, que es el kilo. Y un gramo es 1 partido por 1000, porque un kilo tiene 1000 gramos. Así Sí. que un gramo es 1 sobre 1000, y como son 3 ceros, corro la coma 3 lugares. 1, 2, 3, y eso te queda 2,26 kilogramos. Es decir, cuando tú compras una resma de hoja, con este gramaje y esas dimensiones, y está constituido por 500 hojas, tú estás incorporando en tu mochila aproximadamente 2,26 kilogramos. O sea que la redma pesa eso. No pesa, masa. Eso es más. Recuerda, sí, pues tenemos que ponerlo de acuerdo en un lenguaje técnico. Recuerda que Sí. la masa, ¿cierto?, se mide en kilos, el peso se mide en newton. Entonces, hoy día aprendimos a calcular el área de un rectángulo, cosa que lo sabíamos hacer. Aprendimos el concepto de gramaje, que es cómo se distribuye la masa en una cierta área. Nos encontramos con una incompatibilidad de unidades, para eso encontramos los factores que te permiten masar de metro cuadrado a centímetro cuadrado y de centímetro cuadrado a metro cuadrado. Una vez que hicimos eso, determinamos, ¿cierto?, la masa de una hoja, lo multiplicamos por el número de hojas, nos dio 1 gramo y la pasamos a kilo. Ahora, ¿tienen calculadora ahí a mano, no? Sí, profe. Catherine, Sí, profe. ya, entonces ahora lo vamos, yo les dije aquí que hicieran 75 por 603,26 y arrastramos eso que está allá y después corrimos la coma. Ahora lo vamos a hacer con la calculadora, entonces coloque ahí 75 ¿Ya? por 603,26. ¿Y cómo coloco el exponente? Ya les dije, ya la tecla que está al fondo, al final de la calculadora, dice EXP. ¿Lo ubicaron? Sí. O en algunos casos dice 10 elevado a X, depende del modelo de calculadora. Entonces, esa calculadora te permite colocar los exponentes. Entonces tú colocas exponente, aprietas esa tecla, y para el negativo existe una tecla que está ahí en la altura media que dice es un signo de corchetes redondo y dice un menos. ¿Ya? Ya, y coloca ahora menos 4. Y ahora ejecuta, pone igual. Creo que lo hice mal. A ver, de nuevo. Repito, 75 por 603,26. Exponente XP, la tecla que está al fondo, Sí. menos 4. El menos chiquitito que está arriba. Esa tecla. Menos 4. Ahí me dio. Ya, y ahora aprieto el igual y te queda Sí, 4,52. me dio 4,52. Ya, listo. Y eso lo multiplicáis por 500. Y me da 2,000. Claro, ahí hay que tener cuidado porque existe una coma y un punto. Sí. La coma, lo que hace la calculadora a partir del punto va dividiendo cada 3 cifras.
la vas separando para los miles, ¿de acuerdo? Entonces Ya. sería 2.262,22 y eso lo divido en 1000. ¿Y cuánto te queda? 2,26 kilogramos. ¿Ya? Entonces Sí. hoy día también aprendimos a colocar notación científica, porque recuerda que 10 elevado a 0 es 1. Entonces si uno coloca 6,603,26 por 10 elevado a la menos 4, te vas a correr una cifra. Entonces vas a tener malos resultados. Entonces hay formas de escribir estas cantidades en la pizarra, en la hoja de cuaderno, etcétera, etcétera. Otra cosa es como yo le incorporo en mi calculadora. Y por eso estamos aquí en esto, haciendo esto. Y por eso les dije, tengan la calculadora, porque en la medida que vayan apareciendo cosas, yo les voy a ir enseñando algunas cuestiones. ¿Ya? Sí, profe. Listo. Catherine, ¿tienes alguna duda? No, profe, ninguna. Ya, perfecto. Entonces esto lo vamos a copiar, lo llevamos a nuestra hoja. Vamos a borrar eso y ahí está. Ya, vamos a hacer ese problema. No sé si lo van a anotar, le sacan una foto. Todos los problemas, escúchame, todos los problemas que yo voy haciendo, yo le voy colocando, ¿cierto?, una barrita amarilla para saber, ¿cierto?, los problemas que estamos haciendo o que hemos hecho para no repetirlos. ¿Ya? Bien, vamos a hacer ese problema. No sé si lo va a anotar, no sé si lo va a copiar, le va a sacar una foto. Ya le acabo de sacar una foto, profe. Listo. Ya, yo voy a ir a buscar como es una barra cilíndrica, un cilindro, voy a ir a buscar un tarro Nescafé. Esperemos un poquito. Ya. Ya, dice una barra cilíndrica de hierro está colocada en forma vertical sobre el piso, de modo que ejerce una presión de 15.720 PA. Ya le explico lo que es el PA. Ahí. Y preguntan por la altura. Y la altura, ¿cierto?, es un factor geométrico. Y me dan este valor. Y este valor ya sabemos, ¿cierto?, que corresponde a Rho, que es la letra del alfabeto griego, que es del fierro, y sé que es masa partido volumen, por lo tanto esto es la densidad. Que es un valor que te lo dan porque no es necesario aprendérselo de memoria. ¿Ya? Entonces, el volumen de un cilindro. Aquí hay un tarro de Nescafé, lo estoy mostrando. ¿Cómo calculo el área? Simplemente el área de la tapa, el volumen, sería el área de la tapa por la altura. Si este está puesto en forma vertical. Si está puesto en forma horizontal, es el área de la tapa, pero ahora es este largo, ¿ya? El largo L. Por eso que te aparece en la bibliografía te aparece como área por longitud o área por altura, dependiendo si está en forma vertical o si está en forma horizontal el cilindro. ¿Ya? Y el área de un círculo, ¿cómo lo mido? Tomo el radio, lo elevo al cuadrado, pi r cuadrado, y tengo el área, y lo multiplico por la altura, así que yo me puedo entretener midiendo el volumen de un tarro Nescafé, y puedo aproximadamente, ¿cierto?, saber cuánto vale, cuánto es el volumen del tarro Nescafé, cuánto café tiene en su interior, aproximadamente. Ya sabemos que la densidad es masa partido por volumen, despejo la masa, porque me están pidiendo un factor geométrico, es la densidad por el volumen. Entonces, está claro que el volumen se mide de esta manera o de esta otra. Yo voy a ocupar en este caso esto. ¿Por qué? Porque me están pidiendo la altura h. Entonces voy a ocupar esta ecuación.
que es la misma, pero que está disfrazado con otra ropa. El H ahora corresponde al L. Y un pascal es igual a un newton partido en metro cuadrado. Y un pascal, ¿o cierto?, es igual a una unidad de presión. Presión es fuerza partido por área. Es como se distribuye, ¿cierto?, una fuerza en una determinada área. Entonces, cuando dan el tiempo, están todos preocupados. La pregunta típica, ¿va a llover el 18? ¿Cómo va a estar para el 18? Entonces, los tipos que están a cargo de esto se preocupan de tener listo la situación. Entonces, le dicen, mire, para los próximos días va a haber un centro de alta presión con tantos hectopascales. Y si la presión es alta, va a haber buen tiempo. Va a estar despejado, agradable, con solcito, una serie de cosas. Si la presión atmosférica es baja, normalmente la presión atmosférica, si es baja, a su abuelito, a su abuelita, a una persona de edad, a su papá, a su mamá, dice, ah, niño, mira, está nublado, parece que va a llover, me duelen los huesos, me duele la rodilla. Entonces se asocia la dolencia de las rodillas, o de los codos, de los pies, una operación, ¿cierto?, a la lluvia. Pero entre medio, ¿cierto?, está la baja presión. Al bajar la presión atmosférica, obviamente la presión sobre nuestro cuerpo que estamos soportando, eso hace, ¿cierto?, que aparezcan las dolencias naturales que en el transcurso de la vida se van produciendo, como el desgaste de la rodilla, los meniscos y una serie de otras cosas. En cambio, cuando la presión atmosférica sube, la gente anda alegre, contenta, ¿cierto? Y se encuentra bastante bien. Entonces, eso está asociado a un pascal, a un hectopascal. Ya. En este caso, voy a usar el concepto, esta ecuación. La presión son 15.720 pascales, pero un pascal es un newton metro cuadrado. Y no vayan a confundir, ¿cierto? No vayan a confundir metro cuadrado con esta M que es de masa. Por eso que esto está encerrado en paréntesis, porque es una unidad de medida. Porque si esto fuese masa, debería ser kilogramo cuadrado, pero es metro cuadrado. Y eso es igual a la fuerza. ¿Qué fuerza? La que impone la barra cilíndrica, que corresponde al peso. Ya sabemos que el peso es igual a M por G. ¿Ya? Ya lo vimos anteriormente, eso es masa por la aceleración de gravedad por la altura. Entonces, aquí continúo hacia el lado, me faltaron las flechitas. Eso significa que yo continúo hacia el lado a mi cálculo numérico. Coloco 15.720, eso está ahí. Y el newton lo descompongo como kilogramo por metro partido por segundo cuadrado partido por metro. Y usted me dirá, oiga, usted puede eliminar eso con eso, por supuesto, pero debo colocar al lado. La masa es mi incógnita, G vale 10 metros segundo cuadrado, partido en el área. Entonces, si te das cuenta, tengo una ecuación simple donde vengo multiplicando, lo que está multiplicando pasa dividiendo, etcétera, etcétera, y se repiten los metros y los segundos cuadrados. Entonces lo elimino. Eliminé esos dos con el frente, porque lo que está dividiendo pasa multiplicando. Y se conserva el área. Entonces te queda 15.720, te quedó el kilogramo solito, toda letra o número siempre está dividido por 1, partido por metro cuadrado. Te queda m por 10, partido por el área. Se fueron las unidades, esto quedó un número puro. Y de ahí lo que hago, simplifico este 0 con ese 0 que está ahí. Y eso te queda 1572 kilogramos por metro cuadrado. Tengo una división de fracciones, el primero igual, el segundo se convierte y la división en multiplicación. Entonces te queda kilogramos partido por metro cuadrado. Y la masa del objeto, la masa, ¿cierto?, es densidad por volumen. ¿Ya? Ahí está la masa. Densidad por volumen. La densidad es un valor que me dan, que después lo voy a reemplazar, pero pongo el volumen área por altura, que es esta ecuación. Y hago aparecer el parámetro que me están pidiendo, que es la altura. Y eso te queda 10 por A. ¿Qué es lo que es A? A es el área. Y lo puse como término genérico A porque no me dan, para calcular esta área, que es esta área que estoy mostrando aquí,
no me da ningún factor geométrico, no me da ni el radio, no me da ni el diámetro, ni el perímetro, por lo tanto, le llamo un área unitaria A. Se nos van las áreas unitarias A, y ahí simplifico el 0 con el 0 y te queda 1. Entonces, en este costado te queda densidad por altura. Y aquí te quedó 1572. Y como H, como es H mi incógnita, el ρ, que es la densidad, está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Entonces te quedan 1572 kilogramos por metro cuadrado por la densidad. Y eso es H. Les reitero que cuando yo estoy continuando el proceso de cálculo numérico, ¿cierto? Yo coloco mis flechas hacia el lado para aprovechar la pantalla. Entonces te queda H, son los 1572 kilogramos por metro cuadrado, partido por 7,86 exponente 3. Oye, les mandé dos lignos, ¿no? O uno solo, ustedes. Ya. Y ahí divido 1572 por 7,86 exponente 3. ¿Cuánto queda eso, por favor? ¿Cuánto les quedó eso? No pude seguir, profe, porque apareció una pestaña ahí. Ya, sí, sabía. Ya. 1572 divídalo por 7,86 exponente 3. 0,2, profe. Ya, 0,2. Entonces vamos a analizar la unidad. Fíjense bien lo que tienen. Kilogramos metros cuadrados. Claro, ahí tengo kilogramos metros cuadrados y ahí tengo kilogramos metros Debajo cúbicos. kilogramos metros cúbicos. Claro. Si despejo me quedaría solamente metros. Claro, aquí te voy a dar la explicación. Pues tengo una división de fracciones, ¿te das cuenta? Conservo el primero igual, el segundo se invierte, y lo que era división te quedó convertido en multiplicación. Se te van los kilogramos, y eso te queda metro cúbico partido por metro cuadrado. División de potencia de igual base, conservo la base y resto de los exponentes. 3 menos 2 te queda 1. M elevado a 1 te queda metro. Y ahí está la unidad. Entonces, que uno diga que tengo una barra con tantas características de 15.720, ¿cierto? Que tengo un volumen de tanto, etcétera, etcétera, y que te digan que la altura vale 0,2 metros, no me es no lo asocio mucho porque estoy acostumbrado a medir en centímetros, ¿no? Entonces lo que hago, no es que esté malo este resultado, ¿lo puedes dejar ahí? Sí. Simplemente yo lo hago para que sensibilizar el resultado. Y 0,2 metros, ¿un metro cuántos centímetros tiene? 60. Un metro, ¿cuántos centímetros tiene? ¿Cuántos centímetros tiene? 100, po. 100 100. o 100. 100, po, 100, un metro, 100 Dije centímetros. Por eso se nos caen los puentes, po, papá. No, pues si estamos aprendiendo y ustedes van a ser ingenieros civiles, pues. Entonces tienen que tener todas estas cosas así en la punta de la lengua. Tienen que, si van a seguir esta línea de acción, esto, hasta el cajón van a tener que llevarse esto. Si uno está viviendo en este mundo.
de estas cosas. Ya, un metro tiene 100 centímetros, multiplica eso por 100 y te queda 20 centímetros. Entonces el 20 centímetros, como estoy acostumbrado a medir en centímetros, sé más o menos la altura que tenía esta barra, que genera una presión. ¿Ya? ¿Listo? Sí, ¿Pregunta profe. duda? No Ya. se me olvida nunca más que son 100 centímetros. Y el volumen de un cilindro, entonces hoy día vimos el volumen de un cilindro, si está en forma vertical o horizontal, el concepto de densidad, el concepto de presión, la definición de presión. Hicimos una serie de enjuague algebraico, ¿cierto? El peso del objeto corresponde a la fuerza del peso del objeto. Tú estás generando en este momento una gran presión sobre la alfombra, sobre el piso donde estás y está distribuido en 4 puntos. La presión es grande porque la presión es grande porque el peso tuyo sobre una pequeña área, pues el área, entonces, si el área es pequeña, la presión es enorme. Si no es cosa que, si tienes alfombra y tú retires la cama para pasar la aspiradora bajo la alfombra. Entonces hay 4 puntos de la cama y eso ya está un poquito pelado, ¿cierto? Ya está achatado porque obviamente esos son los puntos fijos de gran presión que se generan. ¿Ya? Entonces ahí está el problema resuelto. ¿Dudas, consulta esto? No, profe. Ya. Ahí está entonces el problema resuelto. Vamos a hacer este otro problema. Oye, les recuerdo que esta clase yo la tengo programada hasta las 11, hasta las, no, hasta las, ¿cuánto es? Hasta las 12, era de 11 a 12, A las 2:30. hasta las 12:30, sí, hasta las 12:30, ¿ya? Si por alguna razón esto se corta, lo reciclamos nuevamente y se conectan al mismo link. Y recuerden que la próxima semana no tenemos clase. Y lo otro, es que ayer tuve que tomar la decisión urgente porque tenía plazo hasta hoy día en la mañana para mandar el horario de clase. Las clases van a ser los días jueves de 8 a 10 de la mañana y el día viernes desde las 11 hasta las 2:30. ¿Ya? Para que le avisen a sus compañeros o compañeras. Y, Ya, los, profe. y están programadas las clases con esos links que yo les mandé a ustedes. Bien, hay una esfera de oro que pesa 35 newton, preguntan cuál es su radio y me dan el Rho del cobre, y eso corresponde a la densidad, ¿te das cuenta? Kilogramos partido metro cúbico. Y esos son 19,3 exponente 3. Entonces aquí donde está resuelto el problema, me dan el peso, y yo sé que el peso es el producto M por G, ¿o no? Ahí está. El peso es el producto de la masa por la aceleración de gravedad. El peso vale 35 newton. Y eso es igual a la masa por la aceleración de gravedad. Ya lo pusimos de acuerdo. G vale 10. Es más fácil dividir por 10 o multiplicar por 10 que por 9,8. Este número que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Entonces te queda que la masa M es igual a 35 newton. Y un newton es kilogramos metro partido por segundo cuadrado. Y lo estoy dividiendo por 10 metros partido por segundo cuadrado. ¿Ya? ¿Cuánto nos queda eso? ¿Cuánto nos queda? Nos quedan 3,5 kilogramos. Entonces la masa son 3,5 kilogramos, el peso son 35 newton. Y ahí tenemos la masa. Y a partir de la definición de la densidad,
densidad ρ igual a masa partido por volumen ahí, del concepto de densidad, masa partido volumen, despejo lo que es el volumen. El volumen está dividiendo la masa, pasa al otro lado multiplicando, y lo que estaba multiplicando pasa dividiendo. Entonces te queda la masa partido por la densidad. La masa son 3,5 kilogramos, y eso lo divido por la densidad del oro, que vale 19,3 por exponente 3. ¿Cuánto te queda eso, por favor? ¿Cuánto les queda?